noche cantaremos, celebrando su poder, con una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Muy buenas noches a toda la iglesia en Cristo. Una vez más nos encontramos por este medio transmitiendo en vivo para todos ustedes, trayendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A todos los que ya están conectados, los que se van a conectar, bienvenidos. Simplemente pedirles, como siempre, que puedan compartir este enlace, este video a sus grupos, a sus amigos, a sus familias, para que seamos muchos más los que recibamos el mensaje de Dios en esta noche. Amén. En minutos más empezamos. Por favor, compártanlo para que seamos muchos más. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Amén. Una vez más pedimos a todos los que ya están conectados que puedan compartir el enlace de esta transmisión para que seamos muchos más los que recibamos en esta noche el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Compártanlo a sus grupos, amigos, familiares que tengan ustedes, para que seamos muchos más los que recibamos en esta noche el mensaje de nuestro Dios. Amén. En minutos más ya damos inicio. Cuando
noches una vez más, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Tome su lugar, que ya empezamos. Esperamos que sea de bendición como todas las anteriores noches, amén. Sin antes mandar unos saluditos a los que ya están conectados, a la hermana Miriam, saludos desde acá, hermana, a la hermana Dania Soto y a su familia, muchas bendiciones en su hogar, hermana, al pastor Valentín Samo y a su familia, muchas bendiciones también, a la hermana Zut Quispe, a la hermana Jacqueline de la misma manera y a la hermana Alcida, muchas bendiciones ahí en sus hogares, amén. Puedan compartir el link, por favor, para que seamos muchos más. Empezamos en esta noche, damos la bienvenida a su servidor, el pastor Rodolfo. Queridos hermanos, hermanas, muy buenas noches, que el Señor nos bendiga muy grandemente en esta noche. Y bueno, una vez más, estamos en sus casas visitándoles, en especial hermanos de la congregación Ágape, que Dios les bendiga. No sé hoy si ha sentido el feriado o no se ha sentido, porque de alguna manera estos días han estado marcando lo que es la estadía en la casa, ¿verdad? Pero más allá de lo que hoy ha significado, miren, un poquito el corazón, el espíritu, creo que nos encontramos la iglesia del Señor en especial un poquito dolidos. Ahorita la iglesia deberíamos estar en una Pascua celebrando lo que es esta fiesta muy importante para la iglesia del Señor. Pero por estas circunstancias, miren, no se ha hecho nada. La iglesia Agape ya teníamos incluso el especial que ya habíamos elegido, ya habíamos practicado. Pero bueno, el Señor lo sabe también. Hermanos queridos, sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra del Señor. Hubiera sido interesante compartir posiblemente un tema acerca de la Pascua del Señor, pero quiero tomar por favor más de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros en una fiesta así tan importante, lo que podríamos regalar, hacer al Señor? Alguna vez se ha dicho, la fiesta de la Pascua es la fiesta nacional espiritual de la iglesia del Señor, ¿no? Como una fiesta patria, como 6 de agosto aquí en Bolivia, más o menos en ese nivel. Pero por ese significado mismo, miren, la iglesia del Señor cada año nos reunimos en estas fechas, ¿no? Ya sea con especiales, ya sea con marchas, ¿verdad? Proclamando la muerte y la resurrección del Señor. Esta noche vamos a tomar un tema que se llama así, un corazón para Dios. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Son algunos puntos que quiero tocar rápidamente, pero si no terminamos, amén, posiblemente la siguiente semana vamos a tratar de terminar, porque mañana vamos a estar con un tema especialmente para jóvenes, como es un culto que los sábados en la iglesia llevamos, ¿verdad? Oremos por favor, queridos hermanos, en sus casitas. Posiblemente algunas familias están allí esperando esta palabra del Señor. Se les agradece, por lo menos de esta manera, tratar de compartir, seguir predicando el Evangelio. Oremos por favor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. En esta noche, Padre bueno, una vez más, delante de tu trono, en tu altar, Señor, presentes allí la iglesia Ágape. Y en especial, Señor, pedimos que tu palabra sea tan especial como tú mismo también, para una iglesia, para un pueblo, para tus hijos tan especiales también. Tenga un significado muy alto en el área espiritual, Señor, y que tu Espíritu Santo, más allá de lo que yo hable, que diga tantas cosas, allá también en el corazón de tus hijos, en sus casas, abra esa mente, ese entendimiento, ese espíritu mismo, para que esta palabra también allí sea sembrada y que no vuelva vacía, como dice tu palabra misma. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La voy a invitar por favor a buscar en sus Biblias el libro de Salmos capítulo 51, el verso 10, una vez más por favor, para entender la palabra un poquito, agarrar la idea. El título del sermón se llama Un corazón para Dios. Muchas veces se ha dicho, ¿verdad?, ¿qué podemos dar al Señor? Pero al final ni el corazón parece que ni nos pertenece al ser humano. Salmo 51, el verso 10, leemos, dice la palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren, queridos hermanos, iglesia del Señor, en nuestra vida social hemos visto, existen varias crisis, ¿verdad? Como crisis política, social, económica, pero también si sumamos a esto, existe una crisis religiosa en el mundo entero.
La crisis religiosa más es propio del ser humano, ¿verdad? No en su corazón lo que tiene, lo que ha almacenado, lo que de alguna manera esa persona ha visto su necesidad misma, ya sea el Señor o ya sea de alguna manera otras religiones también. Pero quiero un poquito proponer en esta noche, por favor, para marcar este tema, el corazón de Dios. Quiero proponerle tomar 4 puntos y poniendo como ejemplo la vida de Abraham, de ese personaje tan importante en el Antiguo Testamento y que todavía en el Nuevo Testamento muchos textos también de él mencionan. Sin duda, Abraham es el hombre, cuando hablamos de entregar un corazón, cuando hablamos de ofrecer del ser humano lo más valioso posiblemente que tenemos, como es el corazón, se trata de este hombre que de alguna manera en el Antiguo Testamento es posible, sin muchas leyes, ejemplos que le digo esto, pero haya marcado un punto bien importante delante del Dios Todopoderoso. Son 4 puntos que quiero marcar rapidito. Número 1, por favor, es esto, ¿no? Un corazón para Dios es aquella persona, aquella familia, aquel ministerio, aquella iglesia que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Ese es un número 1. Si un poquito volvemos años, siglos atrás, vamos a encontrar a Abraham en una civilización, en un mundo social pagana y politeísta. Allí Abraham, ¿verdad? Porque antes de ser Abraham, este señor se llama Abraham. O sea, antes de tomar lo que es la fe, antes de tomar lo que es la entrega, la devoción al Señor, la Biblia lo menciona como Abraham. Cuando Dios le habla a Abraham, no lo sabemos, es posible que le haya hablado mediante sueños, es más posible, o quizá mediante algún profeta también, que posiblemente la Biblia en esa parte se ignora, o un ángel pudiera haber sido que del Señor lo haya dejado, pero le hizo conocer el llamado, le hizo conocer la voluntad de Dios. Lo cierto es que el Señor mismo, mediante este llamado, estaba ratificando, ¿verdad?, esa elección soberana que tenía sobre este hombre. En Génesis 12:1 dice, Dios le dijo a Abraham. ¿Qué está diciendo esto? Que le está llamando a partir de allí, sin haber todavía este hombre aceptado la voluntad del Señor, sin haber asumido una visión de Dios, pero ya Dios estaba empezando a marcar en la vida de este hombre este llamamiento. Es sumamente necesario que los hombres cristianos de hoy aprendamos a oír y distinguir la voz de Dios de otras voces que en este mundo se escuchan, muchas veces voces muy fuertes. Por ejemplo, como la voz del afán, ¿verdad? El afán siempre ha sido, ¿verdad?, el que muchas veces a la iglesia, a esa familia, a esa persona entregada, consagrada, es de alguna manera le ha traído un desánimo, le ha traído un desaliento. Pensando en esto, el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, el verso 33, Él dijo de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No, está diciendo allí, primero aprendan, busquen, ¿verdad? En esa elección Dios a Abraham estaba lo mismo. O sea, este hombre ahora, a partir de este llamamiento, lo que tendría que marcar en su carrera, en su vida espiritual, era eso: escuchar la voz de Dios, y no solamente escuchar, sino ahora aprender, crear, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿No? Una práctica, una disciplina de poner a Dios sobre todas las cosas, por encima de muchas cosas que en el mundo social sin duda Abraham tendría que tenerlo allí. También una de las voces que muy fuerte suena en nuestro mundo es esto, ¿no? La voz de las falsas doctrinas. Sin duda muchas veces, aunque la iglesia cristiana llamada evangélica hemos desarrollado ciertos principios, ciertos valores, pero aún así ha habido nosotros que lo que llamamos sectas, ¿verdad? Otras religiones, otras creencias que sin duda también han logrado tratar de marcar una vida práctica sobre la vida cristiana de la iglesia. En el libro de 2 Timoteo capítulo 4, el verso 1, el verso 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí va lo que el apóstol Pablo en respecto a esto dice, ¿no? O sea, cómo las religiones falsas logran marcar también, ¿no es cierto?, ¿no?, ciertos obstáculos a la iglesia cristiana. Dice 1 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Si hablamos de Abraham, ¿verdad? Habían voces que a Abraham le estaban hablando. A la iglesia del Señor hoy también estas voces nos hablan. Por ejemplo, 2 Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Otra voz que hablaba en la época de Abraham también era esto, ¿no? La voz de las malas costumbres o los malos hábitos. Y Abraham tenía que dejar todo aquello. O sea, le estaba diciendo al Señor: Abraham, ven, pero vas a encontrar ciertas voces que de una u otra manera, en esa peregrinación, en ese llamamiento, en eso de hacer el ministerio al Señor, vas a encontrar en el camino voces que muy fuertes van a sonar. Y uno de ellos hemos dicho, ¿verdad? La voz de las falsas doctrinas. Y otra voz también era la voz de las costumbres y hábitos que este mundo de alguna manera logra marcar. Y la palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:33: no heréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, Abraham de una otra manera también, en este llamamiento, tendría que dejar estas malas costumbres, malos hábitos, ¿verdad? Hemos dicho, número 1, el primer punto, dijimos esto: el oír la voz de Dios implica, ¿verdad? Eso, dejar una civilización pagana, ¿no es cierto? ¿No? Dejar ciertas costumbres, dejar de escuchar ciertas voces que en este mundo social se mueven y obedecer sobre estas voces que muchas veces suenan el desánimo, ¿verdad? El desengaño, la traición, la desesperanza, sobre estos, ¿verdad? Que rigen de alguna manera este mundo. Tratar de marcar el escuchar la voz de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por ejemplo, también en este tiempo nosotros la iglesia atravesamos con esto, ¿no? La voz de las redes sociales. Por ejemplo, muchas veces un celular, ¿verdad? Muchas veces un programa de televisión, un TV cable, ¿cuánto tiempo nos quita? Y a veces la iglesia andamos más consumidos por estas cosas que haciendo la palabra del Señor. En Efesios 5:16 dice, por ejemplo, el apóstol Pablo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, otra advertencia en esto de escuchar la voz de Dios era esto también, ¿verdad? Que Abraham, de una otra manera, debe dejar de escuchar estas voces que en este mundo suelen hablar. Número 2, también Abraham lo que tenía que hacer era que lo deje todo. Si bien tenía que escuchar la voz de Dios, marcar el principio de una nueva cultura, marcar el principio de una nueva práctica, ¿verdad? De una creencia de la palabra del Señor. Pero número 2, también estaba allí, a codito nada más, que lo que tenía que dejar todo este hombre de fe, Abraham. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 33:16 dice: y en que conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Si bien uno es escuchar la voz de Dios, y el 2 es que lo deje todo por causa del Señor, porque miren, cuando Dios llamó a Abraham, no lo dejó en la tierra, en la familia donde Abraham, aquí ahora tiene que escuchar al Señor, sino Dios inmediatamente después de haber escogido a este hombre, haber llamado, también ahora le pide que deje, ¿verdad?, esa tierra para ir a una tierra totalmente desconocida. Por eso aquí dice, ¿verdad? Si he hallado gracia en tus ojos, dice ahora, deja que yo, dice, y tu pueblo, dice, ¿no es cierto? No, andemos, dice, ¿no es cierto? No, delante de ti, apartados sobre la faz de la tierra. En otras palabras, está diciendo en Éxodo 33:16, si bien va a haber civilizaciones, si bien va a haber naciones, pero está diciendo en medio de aquello, permítanos andar como una nación escogida, apartada, como una familia separada para ti, permítanos andar en medio de esos. Pero no, dice, ¿verdad?, uniéndonos a las políticas, a las prácticas de estas naciones, sino nos dice marcando principios basados en la palabra del Señor. En Levítico capítulo 20, verso 24, el verso 26 dice: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos,
y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado, ojo, que os he apartado de los pueblos, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, os he apartado de los pueblos para que seáis santos. En ese llamamiento, Abraham, tienes que dejar ahora esta nación, tienes que dejar esta tierra, esta familia. Vas a empezar a salir a una tierra donde yo, como Dios, te voy a llevar, que es una tierra que fluye leche y miel. Abraham, cuando Dios le habla esto, ni idea tenía qué tierra, cómo sería esta tierra. La historia bíblica dice que Abraham, hasta ese llamamiento donde Dios le hace, jamás había dejado esa tierra, jamás había posiblemente ni escuchado siquiera de esta tierra de Canaán que fluía, según Dios, leche y miel. Pero ahora, en este proceso de ser llamado, Abraham tenía que dar el siguiente paso, posiblemente muy doloroso para él como ser humano, ¿verdad? Como un hombre social de esta tierra, dejar esa tierra donde posiblemente había hecho una familia, ¿verdad? Había logrado algunos bienes, un medio de sustento que allí mismo habría desarrollado, pero ahora tenía que dejar esto. ¿Para qué? Para conocer más al Señor. A nosotros, a la iglesia, es igual, queridos hermanos. Desde el día que nosotros entramos a las cosas del Señor, ¿verdad? Dios nos pide alejarnos incluso hasta de la familia. Dios incluso nos ha pedido hasta muchas veces dejar ciertas prácticas que nosotros lo teníamos como buenas costumbres en nuestra vida. Miren, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el Nuevo Testamento encontramos todavía esta práctica de la época de Abraham, cuando Dios le dice: deja tu tierra, deja tu parentel. En el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de alguna manera logró marcar, el separar, el apartar a estos hombres para este servicio santo. En Romanos 1:1 sigue diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Miren esa palabra apartado, cómo logra acompañar. En el Nuevo Testamento encontramos también no solamente el liderazgo de la iglesia primitiva, Dios exigió separar, apartar, sino aún a los creyentes, a la iglesia del Señor. En San Juan capítulo 17, el verso 15 al verso 19, dice, por ejemplo, en esta oración de Jesús que hizo acerca de la iglesia, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Está hablando de esa separación de la iglesia, ¿verdad? Y no, perdóname, no estamos hablando, como muchas veces, alguna vez ya, ¿qué le digo esto? Se ha logrado entender mal. No, por ejemplo, en este tiempo donde estamos sufriendo esta crisis, ¿verdad? Por este asunto de este virus, no está diciendo a la iglesia que se separe, sino la iglesia en este tiempo estamos llamados a orar, la iglesia estamos llamados, ¿verdad?, a cubrir con la sangre de Jesús nuestro hogar, nuestra familia, nuestra zona, nuestros vecinos, nuestros parientes, todo aquello. La Biblia, cuando habla de separarse, habla de aquellas prácticas que atentan contra la dignidad del ser humano, de aquellas prácticas que atentan contra la salud de la familia, que van en contra de la unidad de la familia. Dice la Biblia: sepárense de esas prácticas que de ninguna manera, ¿verdad?, no aportan a la unidad familiar, de ninguna manera aportan a la salud del ser humano, sino más bien denigran la dignidad del ser humano. De esas cosas deben salir. Por ejemplo, de la experiencia de Abraham, nosotros podemos aprender que la separación a la cual Dios nos llama tiene tres características. Esa separación que Dios logró marcar en la vida de Abraham tiene para nosotros tres características. Número uno, ¿verdad? Cuando Dios llamó a dejar todo aquello a Abraham, esa separación sería costosa. Hermanos, de ninguna manera creo, cuando hemos vivido años
practicando una cierta costumbre, una cierta tradición. Y cuando Dios dice ahora sepárense de aquello, ¿verdad? Creo que en la vida de Abraham costó dejar esto. Posiblemente se cuestionó a sí mismo y dijo, ¿cómo este Dios de amor, como este Dios que busca el bienestar del ser humano, me pide ahora alejarme de mi familia, alejarme de mis amigos, dejar esta tierra? Pero eso era, porque en Génesis 12:1 dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Deja la casa de tu padre, deja tu tierra, deja, ¿verdad? En otras palabras, lo que has hecho aquí tantos años, Abraham, deja ahora y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Sin duda esto costó, ¿verdad?, que fuera de su país a vivir como extranjero a una tierra que no conocía, lejos de sus parientes, separarse, dejar la parentela, lejos de la casa de su padre, fuera de la cobertura paterna. Ahora Abraham, imaginen, estaría dejando todo este apoyo de la familia, estaría dejando toda esta autoridad paterna, si es que Abraham todavía su papá vivía ahí, pero ahora tendría que ir a depender totalmente a una tierra donde posiblemente ni amigos ni familiares tendría allí por lo pronto. Allí en esa tierra ajena tendría que confiar totalmente a Dios. En este tiempo, por ejemplo, de crisis de la iglesia, no sé si usted, hermano, su confianza es tan fuerte como los tiempos estaban bien todavía como ese tiempo. No sé si su fe de usted todavía es tan poderosa. O quizá usted es una persona más también, ¿verdad? Allí, en vez de alentar a la gente, a la familia, a los vecinos, quizá usted está más desesperado con este virus. No quiero que me entienda mal, pero nuestra fe en este tiempo debe estar más poderosa, pienso, que en ningún otro momento. Por eso le decíamos a usted, ore, haga los cultos devocionales en su casa, ¿verdad? Posiblemente ahora hay tantos medios para crecer todavía en la vida espiritual, escuchar palabra, alabanzas y tantas cosas. Ojalá usted, hermano querido, sea tan fuerte. Lo segundo también de Abraham era esto, ¿no? Que tenía que tener una separación permanente. Esta de dejar la tierra que Dios le estaba pidiendo que deje todo, no era momentáneo. Dios no le dijo, vas a dejar tu tierra, tu parentela, tu familia por 1 año, 2 años, 3 años. Es más, era un viaje que era sin retorno. Abraham debería dejar esto sin siquiera considerar que pasarían 5 o 10 años para luego volver. Cuando Abraham tenía que salir de esta tierra, tenía que tomar la decisión de decir, nunca más voy a volver a esto. Y muchas veces la iglesia del Señor también demanda a nuestro Dios Todopoderoso de esto. Que ciertas prácticas, que ciertas cosas que todavía se hacen, a veces a medias en las cosas del Señor. Queridos hermanos, este viaje en el Señor es sin retorno. Si usted va a morir o el rapto de la iglesia va a ocurrir, es para estar en la presencia del Señor y nada más. Podemos cometer algunos errores en esta peregrinación en el camino del Señor. Podemos equivocarnos en algunas cosas, pero ojo, no es quedarnos aquí, sino tenemos que dejar esto y tenemos que empezar a caminar adelante. Un tercero que Dios también estaba pidiendo a Abraham era esto, ¿verdad? Que este hombre tendría que tener una separación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Una separación que haga diferencia. No solamente era costosa, ¿verdad? No solamente era permanente, sino también tenía que tener una separación. ¿Para qué? Para hacer diferencia allá en la tierra donde no conoce. En esa tierra que fluye leche y miel. Sí, pero Abraham allí tendría que hacer la diferencia con su fe, en su creencia, en su práctica en el Señor. Nosotros en este mundo no estamos llamados solamente a separarnos, no solamente estamos llamados, ¿verdad?, a dejar, no sé, algunas prácticas, sino estamos llamados a marcar una diferencia. Una vida cristiana. Muchas veces en la iglesia nos han enseñado nuestros líderes, muchas veces nos han hablado una y otra vez, ¿no?, los valores, los principios bíblicos. Y cuando nosotros hemos valorado esto, porque en el mundo las prácticas que nosotros hacíamos, nos hemos dado cuenta que no nos traían beneficios
Es más, habían estado, ¿verdad?, consumiendo nuestros recursos económicos, ¿verdad? Nuestros talentos que el Señor... Es más, habíamos estado dando eso allá al mundo. Pero cuando entramos al Evangelio, Dios nos llama también a hacer una diferencia en este mundo. Ese es el número 2. 1, hay que escuchar la voz de Dios. 2, Abraham, tienes que dejar todo esto. Número 3 es esto. Abraham no solamente escuchas la voz de Dios, Abraham no solamente dejas todo atrás, sino número 3 también tienes que someterte a la dirección divina. Porque a la tierra que vas a ir, Abraham, no vas a tener allí posiblemente recursos económicos esperándote. Posiblemente, Abraham, no vas a tener gente que te va a recibir con aplausos, con abrazos, donde van a tocar trompeta para decirte, Abraham, bienvenido. Por tanto, Abraham, la mayor garantía de que tengas éxito con destino a Canaán es esto: que aprendas a conocer la dirección divina, que aprendas a vivir y a someterte a esa dirección divina. Abraham, no va a ser tu orgullo, no va a ser tu capacidad, no va a ser tu experiencia la que te va a guiar en esa tierra desconocida, sino totalmente tendrá que ser la palabra, la presencia, la autoridad divina sobre tu vida. En Génesis 12:1 dice, ¿verdad? La segunda parte: a la tierra que te voy a mostrar. Si bien Abraham tenía que caminar, pero en esa tierra, si bien no habría gente, no habría, ¿verdad?, amigos que le estarían esperando a Abraham, pero sería, según este pasaje, Génesis 12:1, sería Dios mismo esperándole a Abraham en esa tierra extraña. Hermanos queridos, nosotros cuando la iglesia se somete a la voluntad del Señor, yo sé por eso una enfermedad, por eso yo sé que posiblemente el desagravio en una familia, cualquiera que sea, allí el día de mañana, la semana que viene, el mes que viene, será Dios esperándonos allí para bendecirnos. Por eso, aunque parezca absurdo para algunas personas, eso se llama la fe, la comunión, aceptar la autoridad divina sobre nuestras vidas. Y se ha visto en la práctica personas posiblemente sin mucha preparación o con mucha preparación, niños o ancianos, pero aquellos que han tratado, han intentado y lo han logrado entrar en la dirección divina, han sido personas que han tenido éxito en la vida cristiana. Han sido personas que han marcado su caminar con el Señor con éxito y no han terminado mal. Todos aquellos que han aceptado la dirección divina siempre han acabado bien, porque Dios es la garantía de ese caminar, de ese recorrido en el Señor. En esa dirección divina, Abraham no sabía a dónde iba. Por ejemplo, en el libro de Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros, la iglesia del Señor, hoy por hoy igual, queridos hermanos, ¿verdad? No sabemos mañana qué va a pasar, pasado qué va a pasar. Pero una cosa solamente sabemos, que nuestro destino es que un día vamos a llegar a la gloria del Señor. Con nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, nuestras oraciones, ¿verdad? El mantenernos en las cosas de Dios sin duda nos va a llevar con garantía a eso. Un día verle a nuestro Señor Jesús tal cual es Él. Ahora, Jesucristo, miren, en el Nuevo Testamento todavía con mayor fuerza logra marcar esto, ¿no? Que decíamos esto: someterse a la dirección divina. Dios le dijo a Abraham: te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Pero en el Nuevo Testamento Jesús con mayores principios logra marcar ahora nuestro caminar a esta iglesia. A la diferencia de Abraham, mire lo que dice en Mateo capítulo 10, el verso 37, el verso 39. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Imagine,
cuánto de sacrificio, esa es la palabra, es, ¿verdad?, el someternos a la voluntad divina. No creas que la vida cristiana va a ser fácil. Posiblemente vas a llorar, vamos a llorar en ese proceso de caminar a la tierra de Canaán. Muchas veces el desaliento va a venir, nos va a decir, mira, en vano. O muchas veces el enemigo mismo nos va a decir, en vano estás haciendo, ¿qué has conseguido hasta ahora? Solamente será nuestra fe en el Señor la que nos hará fuertes, invencibles contra toda esta voz que se manifieste en este mundo. Pero hay una garantía esto, la dirección divina. Si somos guiados por el Espíritu Santo, sin duda terminaremos bien. Un hombre muy extremista en el Nuevo Testamento, llamado apóstol Pablo, referente a esto decía, Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Verdad? Yo le digo extremista porque habla de este mundo, habla de esos bienes, habla de esas cosas materiales sin las cuales el ser humano no podemos vivir. Pero Pablo dice, señores, entiendan la iglesia. Cuando uno alcanza esa dirección divina, estas cosas del mundo no logran significar, número uno, si nos pasan a un segundo plano. Tu casita, tu empresa, tu trabajo, tus estudios, aquellas cosas que en este mundo hacemos pasan a un segundo lugar. En la dirección divina, Abraham, Dios tiene que significar sobre todas las cosas como número uno. ¿Cuántos no quieren dar un paso más allá de lo que han hecho toda la vida? ¿Verdad? A veces cuesta alejarnos de esos bienes materiales o alguna vez negarnos, ¿verdad? Pero tenemos que entender es esto. Los pueblos, por ejemplo, de Canaán eran degradados, eran pueblos idólatras, violentos. Por ejemplo, en el libro de Ruth 1:16, esta mujer, ¿verdad? Después de años de Abraham, mira lo que dice: a donde quieras que vaya, iré. Es una de las frases muy maravillosas dentro de la iglesia. Tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Tu familia será mi familia. Este tiene que ser los principios que tienen que lograr marcar en nuestras vidas. Y número 4, número 1 dijimos, escuchar la voz de Dios a Abraham. Segundo, tienes que dejar todo a Abraham. Y tercero, tienes que someterte a la dirección divina, dijimos. Y número 4, para terminar, Abraham, tienes que fijar tu mirada en la promesa divina. No solamente vas a seguir la dirección divina, donde el Señor te va a decir que vayas, sino ahora, Abraham, debes aprender a mirar aquellas riquezas espirituales, aquellas riquezas que están en la gloria misma del Señor. Abraham, tu salud, tu sanidad tendrá que venir desde arriba. Abraham, tus recursos económicos tendrán que ahora depender del Señor. Abraham, la salud de tu familia tendrá que ahora ser basado en la confianza en el Señor. Abraham, lo que Dios diga ahora será esa arena, si es que, o esas estrellas como el cielo, tu descendencia. Abraham, tienes que mirar la promesa divina. La iglesia, nosotros, ¿cuánto estamos logrando mirar esas promesas del Señor, verdad? No, ¿cuánto la palabra del Señor significa? Mateo, por ejemplo, capítulo 28, cuando dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿O cuánto significa aquella palabra de Marcos 16:15, donde dice, vayan y prediquen el evangelio? Hermanos queridos, las promesas divinas, ¿cuánto significan? ¿Cuánto valen para usted? Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, el verso 1 y el verso... Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré y tu nombre, y serás bendición. Y en el verso 3, mira lo que Dios dice. Si uno aprende a confiar en la promesa divina, mira lo que el Señor dice a este hombre.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando decimos confiar en la promesa del Señor, estamos diciendo esto: cosas imposibles, la iglesia, al igual que Abraham, vamos a ver. Cosas que están fuera de nuestro alcance, cosas que están fuera de nuestra fuerza. Es posible que usted diga: esta enfermedad me va a consumir. O es posible que usted diga: es que no hay economía, esto conmigo va a terminar. Cuando uno logra confiar en la promesa divina, logra traspasar todo lo posible, logra traspasar todo lo visible, para ver todo lo imposible y para ver, hermanos queridos, aún aquellas bendiciones todavía que parecen invisibles frente a nuestros ojos. Parecían improbables esto. ¿Cómo Abraham, con esta edad, y su esposa iban a tener una descendencia? Por eso parecía, ¿verdad?, improbable. O sea, científicamente, si hablamos esto, era imposible para el ojo humano. Pero Abraham ahora debería lograr marcar en medio de eso su confianza en el Señor. ¿Vas a creer en la ciencia, en la tecnología? ¿Vas a creer en este mundo? ¿O vas a lograr determinar tu dimensión de la vida espiritual mirando las cosas que Dios en su palabra, en este libro que se llama la Biblia, logra marcar? Abraham, también debes no preguntar por qué, ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Sino, Abraham, solamente debes entender que debes ponerte en las manos de Dios, y Él es poderoso para cumplir los planes que tiene acerca de ti. Hermanos queridos, posiblemente nunca entenderemos el alcance de las promesas de Dios. Quizás se demoren en cumplirse de lo que estamos esperando. Lo cierto es que nunca debemos apartar nuestra mirada de Dios, que ha prometido, Dios que ha hablado y que nos ha dicho y esto y aquello. Cada día que pasa, cada semana que pasa, se harán más claras y más brillantes aquellas promesas del Señor. ¿Cuántos enfermos se han levantado con la ayuda del Señor? ¿Cuánta gente que estaba económicamente mal, Dios ha llegado y les ha bendecido y les ha prosperado? Termino, por favor. Número 1, Abraham, escucha la voz del Señor. Hermano, iglesia Ágape, escucha la voz del Señor. Número 2, tienes que dejar todo. Una vez más, quizás tendrás que replantear qué cosa todavía en tu familia, en tu vida todavía se está practicando, de aquellas cosas que no deberíamos practicar. Y número 3, Abraham, debes someterte a la dirección divina. Y número 4, Abraham, tienes que fijar tu mirada en la promesa divina. Hermanos de la congregación Ágape, no desmayemos. Por favor, no desfallezcamos en estas cosas o en este tiempo que estamos atravesando. Ayer teníamos un devocional, un poquito contra ciertos principios, quizás pero anoche por eso no hemos salido al aire. Pero los que están lejos, por favor, oren. Por favor, sigan predicando el evangelio donde están. Sigan marcando ese caminar en el Señor, por Dios. Este tiempo solamente es un tiempo de prueba para nosotros como iglesia, hermanos queridos. Nuestra perseverancia, nuestra devoción a las cosas de Dios no tiene que rebajar. Tenemos que seguir tan firmes. Algún día se va a levantar esto. Vamos a volver a la iglesia otra vez a marcar, ¿verdad?, ese caminar con el Señor. Pero tenemos que volver más fuertes que nunca. Queridos jóvenes de la congregación Ágape, por favor, no se desanimen. Hagan alguna actividad, no sé, lean la Biblia, ¿verdad? Bueno, que el Señor nos bendiga muchísimo. Te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, papito lindo. Yo sé también, Señor, que tú a la iglesia, Señor, has llamado. Y hemos aprendido a escuchar tu voz, Señor Jesús. Dentro de ello, Dios Todopoderoso, también, Señor, tú a la iglesia has pedido, Señor, que dejemos sin fin de actividades, Señor, que no nos beneficiaban. De una otra manera, Señor, más bien nos perjudicaban, como la mentira, como aquellos desvalores que nosotros conocemos en la iglesia. Y no nos arrepentimos, Señor, al entrar en tu camino, al entrar en esta vida cristiana, había sido, Señor, tan beneficioso, había sido tan bueno,
esta religión evangélica. Gracias. Y número 3, Señor, también tú pides hoy a la iglesia, Padre, que se sometan a esa dirección divina. Sin duda, Señor, este tiempo tú estás con nosotros en cada familia, en cada casa, enseñándonos todavía, preparándonos todavía, Señor, para muchas cosas más que todavía la iglesia del Señor vamos a hacer en tu nombre. Y número 4, Señor, también tú nos pides como Abraham, Padre, que nuestra mirada podamos fijar en las promesas divinas. Yo creo que, Señor, estos 4 elementos nos ayudarán a permanecer, nos ayudarán, Señor, a seguir caminando y a no detenernos en esta vida cristiana. Señor Jesús, muchas gracias por cada familia, por cada hermano, por cada hermana, Jesús. Y si alguien, Señor, de nuestra iglesia está pasando un momento muy difícil, Padre, permítanos, Señor, enterarnos para poder ayudar a esa persona también, Señor Jesús. Que ninguna enfermedad toque nuestra puerta, nuestra familia, Señor. Es más, que tus bendiciones nos alcancen. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor nos bendiga grandemente. Y nada más les decimos hasta pronto. Bendiciones. Qué manera de necesitar de mí. Amén, muchas bendiciones a todos los hermanos que nos han estado acompañando en esta noche. Nos despedimos una vez más, sin antes mandar unos saluditos al hermano Javier Chambi, que nos ha estado viendo, a su familia también, muchas bendiciones, al hermano Alex Colque, muchas bendiciones en su hogar, hermano, al hermano Carlos Casas, bendiciones desde acá, a la hermana Zulema Callejas, a la hermana Virginia Aro, a la hermana Mariela Salinas, muchas bendiciones en su hogar, hermana. También a la hermana Maribel Suntura, bendiciones. Al hermano Carlos Laura, muchas bendiciones en su hogar. Al hermano Marcos Suntura, de la misma manera, bendiciones, hermano. A la hermana Rosaura Samo, igualmente, bendiciones allá en su hogar. Muchas bendiciones a todos, queridos hermanos. Nos estaremos viendo muy pronto. Estemos atentos y un buen descanso en esta noche. Que el Señor les bendiga.